Muy atento todo el mundo porque en las últimas horas estamos viendo grandes movimientos en el precio de Bitcoin. Estamos viendo un cambio de contexto en el corto plazo y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. El índice de miedo y avaricia de Bitcoin cae a niveles de octubre. Los holders de Ether aumentan en 2024 mientras los de Bitcoin disminuyen. Hong Kong plantea Reserva Nacional de Bitcoin por seguridad financiera. Y por último, MicroStrategy compra 2.138 bitcoins por 209 millones de dólares. Pero antes vamos a revisar la situación de Bitcoin en el gráfico, ya que en estas últimas horas estamos viendo movimientos importantes. Recordemos un poco cuál es el contexto que tenemos ahora mismo en Bitcoin, ya que llevamos ya bastantes días desarrollando esta estructura operativa, una estructura que lo que nos va a determinar va a ser la próxima dirección del precio, ya que después de todo este desarrollo, en el momento en el que veamos la ruptura del equilibrio, probablemente vamos a ver un gran movimiento, así que va a ser súper importante que estemos pendientes del desarrollo de esta estructura para poder buscar oportunidades operativas. En anteriores vídeos estuvimos comentando cómo el precio desarrolló una distribución muy cerca de la zona de resistencia de la estructura, además tras haber limpiado zona de máximos, y después iniciaba este movimiento bajista, que frenó sobre la primera zona que encontramos, donde veíamos presión compradora, el precio volvía a desarrollar una distribución y por lo tanto teníamos una redistribución y continuaba con ese movimiento. Y comentábamos en los últimos vídeos cómo el precio otra vez rechazaba zonas de resistencia y volvía a tener otra distribución. A partir de aquí comentábamos en el vídeo de ayer cómo habíamos observado cierta presión compradora en el muy corto plazo que podría detener esta tendencia que traía el precio, pero comentábamos también que lo más probable es que el precio continuase hasta nuestra zona objetivo, que recordemos que principalmente era la zona del soporte de los 92.185, ya que habíamos comentado cómo estábamos viendo en repetidas ocasiones que el precio terminaba cayendo después de desarrollar estructuras. Lo vimos aquí cuando comenzó el movimiento bajista, veíamos esta redistribución y volvíamos a ver otra redistribución. En 3 ocasiones estábamos viendo que el precio de Bitcoin continuaba con el movimiento bajista y además de forma bastante agresiva durante todos los impulsos, determinando que el control del precio continuaba estando del lado de los vendedores. Y como veis en estas últimas horas, finalmente el precio termina alcanzando esta zona operativa clave. Después de alcanzar esta zona hubo un amago de ruptura, como podéis observar. También veíamos aumento bastante significativo en el volumen. Ya a medida que obviamente pues nos íbamos acercando al lunes fue aumentando y a partir del lunes pues ya hemos visto aumentos más relevantes en el gráfico de Bitcoin. Pero bueno, a pesar de ese intento de ruptura teníamos primero un rechazo hasta esta anterior zona operativa donde teníamos un soporte y ahora estamos viendo que vuelve a actuar, pero en este caso como una resistencia, ya que después de este giro en V, que en un inicio nos debería de demostrar cierta agresividad compradora, sería una señal alcista en el corto plazo, después de ver este rechazo sobre la zona operativa tan agresivo y otra vez vuelta a testear la zona del soporte, pues todavía no tenemos del todo claro si el precio puede volver a intentar la ruptura de este nivel de soporte, porque en un giro en V lo que esperamos es una muestra de fortaleza y no estamos viendo, por ejemplo, una consolidación sobre la zona del VWAP semanal en este caso. Es cierto que todavía la vela no ha cerrado y todavía continúa desarrollándose. Entonces, si tuviésemos un cierre por encima del VWAP, creo que sí que sería una señal positiva, o por lo menos si el cierre termina siendo por encima de este nivel de soporte, pero muy atentos a ver si el precio tiene ese intento de continuación para la ruptura, porque lo que a nosotros nos va a confirmar la fortaleza es que intente volver a romper esta zona de resistencia de los 94.317 para valorar el cambio de contexto alcista, después de haber visitado una zona operativa clave en el corto plazo. Porque si por el contrario no tenemos ese cambio de contexto, ¿vale? Que sería ideal ver rupturas de resistencia y consolidaciones de soporte, entonces
En caso de ver una ruptura del soporte, lo que nosotros tendríamos que esperar sería al test de consolidación para valorar algún tipo de operativa en short, ya ahí buscando un desarrollo de continuación bajista para incluso medio plazo, porque esto ya sería para un time frame más alto y ahí es donde pienso que el precio podría incluso visitar los 89.715 o los 85.185, que eran otros objetivos que habíamos comentado anteriormente en caso de terminar viendo una distribución. A priori todavía no podemos sacar esas conclusiones porque estamos en zona operativa clave, pero sí que durante las próximas horas vamos a tener que tomar decisiones dentro de lo que es la operativa, ya que recordemos que habíamos considerado que la estructura se había desarrollado ya la fase A hasta este punto, estábamos viendo el desarrollo de la fase B y a partir de aquí ya podemos ver la ruptura del equilibrio, por lo que debemos de estar pendientes a ver cómo reacciona el precio a esta zona. Este primer rechazo creo que en cierta manera es positivo, pero lo que no es positivo es ver que el precio haya vuelto a rechazar este nivel de los 94.320 tan rápido y con tanta agresividad. Creo que seguimos viendo cierta presión vendedora, pero necesitamos confirmar esa presión compradora del nivel de soporte, porque de lo contrario, si los vendedores siguen dominando al precio igual que lo han hecho en todas estas ocasiones, entonces el precio podría incluso continuar con ese movimiento bajista a niveles operativos más bajos. Por suerte, nosotros hemos podido aprovechar todo este movimiento bajista de aquí, tras haber identificado esta distribución, haber identificado esta redistribución, haber visto esta redistribución también y en estas últimas horas tras haber visto esta pequeña parada para luego continuar con el movimiento. Sin duda alguna, como veis, a pesar de tener una estructura principal que todavía sigue en desarrollo, nosotros en el canal hemos seguido buscando oportunidades en el mercado. Hemos aprovechado, os diría que principalmente estas tres y en estas últimas horas, aunque esta era un poquito más de corto plazo, también se podría haber aprovechado perfectamente porque como comentábamos ayer, priorizamos y recuerdo que aunque planteemos diferentes escenarios, siempre tenemos un escenario principal y ese es al que nos debemos de centrar, ¿vale? Nos tenemos que centrar en un escenario principal y en caso de tener, cambios de contexto ya es cuando se valora otro tipo de operativa. Pero desde este punto hemos estado bajistas en todo momento. El mercado no nos ha dado ningún cambio de contexto y por lo tanto no podíamos estar valorando compras en ninguna circunstancia. Ahora bien, si finalmente esto termina siendo el evento de limpieza de la estructura, entonces sí que tendríamos que valorar compras, pero viendo este rechazo en el corto plazo, todavía no podemos confirmar que ese haya sido el evento de limpieza. Para eso tendríamos que ver que el precio rechace esta zona operativa y que demuestre fortaleza en las próximas horas, algo que de momento, pues como veis, no está haciendo. Y vamos a revisar, como siempre, nuestras herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. Os recuerdo lo que veíamos en vídeos anteriores y es que había muchísima liquidez en esta zona por parte de los long y bueno, gran parte de esa liquidez ya la han limpiado. Todavía queda un poco, hasta los 91.280 y quizás puede ser el siguiente objetivo de Bitcoin, ya que estamos viendo que este movimiento bajista va con cierta agresividad. Si seguimos bajando, luego recordemos que tenemos incluso niveles con más liquidaciones, sobre todo desde los 89.350 hasta estos 87.615. Pero eso lo dejamos como un objetivo en caso de terminar viendo una distribución sobre esta zona y bueno, esa resolución de ruptura de desequilibrio bajista. Respecto a la liquidez de 100X, lo único que veíamos ya se lo han limpiado en estas últimas horas. Liquidez de 50X terminan de limpiar todo lo que había en zona de longs.
hay un poquito aquí en los 95.182 en zona de shorts y sobre todo en estos 95.945. Respecto a liquidez de 25X, estamos viendo cómo limpian gran parte de la liquidez que había, pero sigue quedando un poco hasta los 91.350 y en torno a los 90.955. Respecto a la liquidez de 10X, todavía tenemos bastante al parecer, pero si veis, a medida que vamos bajando incluso encontramos más, que era lo que os comentaba antes. Sobre todo a partir de estos 89.225 es donde empezamos a encontrar muchísima liquidez de 10X. En el multibook estábamos viendo un poquito de volumen de compras en los 92.900, también en estos 92.500. Este volumen creo que lo ha terminado absorbiendo el precio, aunque anteriormente veíamos bastante más, pero se terminó retirando antes del movimiento bajista. Lo que sí que vemos es que aparecen compras en los 91.000 a intentar defender el precio y luego aumentó de forma bastante significativa el volumen de compras de los 90.450 en el momento en el que el precio comenzó a caer, pero después en el rebote alcista veíamos cómo parte de este volumen se terminaba retirando, aunque gran parte de él sigue estando y creo que ahora a medida que el precio está cayendo vuelven a aparecer compras sobre estas dos mismas zonas operativas. De hecho, si nos fijamos en el corto plazo vemos aquí compras en los 91.980 que entran a defender al precio, también en estos 91.000 y sobre todo en torno a los 90.500. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher estamos viendo bastante liquidez en zona de shorts, en estos 96.875, en estos 96.050 y en estos 95.400. Y en zona de longs tenemos en torno a los 94.090. En los mapas de corto plazo estamos viendo liquidez en estos 91.920 y también en estos 91.645. Y en los mapas de high leverage tenemos en estos 92.040 y sobre todo en torno a los 91.685. En los CVDs estoy viendo ventas agresivas desde prácticamente todos los exchanges. El único que no vende es BitGet, que está comprando de forma agresiva, pero el resto sí que han estado vendiendo bastante. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. El índice de miedo y avaricia de las criptomonedas ha descendido a 65, su nivel más bajo desde el 15 de octubre, indicando una disminución en el sentimiento positivo hacia Bitcoin. Este cambio se produce tras una caída del 13,7% en el precio de Bitcoin en los últimos 12 días, situándose alrededor de los $93.000. Algunos analistas sugieren que esta tendencia podría preceder a una corrección significativa en el mercado. Durante 2024, el porcentaje de holders a largo plazo de Ethereum aumentó del 59% al 75%, reflejando una creciente confianza en el activo. En contraste, los holders a largo plazo de Bitcoin disminuyeron del 70% al 62% en el mismo periodo. Este cambio sugiere una preferencia creciente por Ethereum entre los inversores a largo plazo. Un miembro del Consejo Legislativo de Hong Kong ha propuesto que la región considere incluir Bitcoin en sus reservas nacionales para fortalecer la estabilidad financiera. Citando ejemplos de países como El Salvador y Bután, sugiere que Hong Kong podría beneficiarse de adoptar una estrategia similar, especialmente ante la posible adopción de Bitcoin como reserva estratégica por parte de Estados Unidos bajo la administración de Trump. MicroStrategy sigue con sus compras y en este caso ha adquirido 2.138 bitcoins adicionales por $209 millones, elevando sus tenencias totales a 446.400 bitcoins valorados en aproximadamente $41.500 millones. Esta compra marca la octava semana consecutiva de adquisiciones de Bitcoin por parte de la empresa, que ha financiado estas compras mediante la venta de acciones. La rentabilidad de sus inversores en Bitcoin ha alcanzado el 74,1% en lo que va de año. En Ethereum estamos viendo cómo la situación no es igual que la de Bitcoin. Es cierto que se está viendo arrastrado por la situación de Bitcoin,
pero desde mi punto de vista es un poco mejor, ya que como veis en este caso continúa estando dentro de la estructura operativa que habíamos establecido en vídeos anteriores, aunque viéndose arrastrado en estas últimas horas. Pero a diferencia de Bitcoin se mantiene todavía por encima de la zona media de la estructura, pero pienso que si Bitcoin sigue cayendo, entonces terminaremos viendo un desequilibrio bajista también en Ethereum, que podría poner como objetivo visitar la zona del soporte de los 3105. De todos modos, si llegamos a tener una recuperación de Bitcoin, entonces creo que Ethereum estará más fuerte que Bitcoin en el corto plazo, pero más que nada porque Ethereum, cuando Bitcoin cae, se ve arrastrado. Sería raro ver que Ethereum esté subiendo a su aire mientras Bitcoin y el resto del mercado está cayendo. En los mapas de liquidaciones de Ethereum estamos viendo cómo el precio se aproxima a una zona operativa donde hay bastante liquidez. Principalmente vemos desde los 3.300 hasta los 3.286. Respecto a la liquidez de 100x, es esta misma zona operativa donde vemos también bastante liquidez, en estos 3.297. Respecto a liquidez de 50x tenemos bastante en los 3.290. Liquidez de 25x, bueno, estábamos viendo en esta zona de los 3.290, pero como veis, si bajamos a los 3.245 vemos más, y también en estos 3.235. Y liquidez de 10x, pues ahora mismo cerca del precio no vemos nada. En el multibook no se está viendo gran cosa en el caso de Ethereum, solamente vemos aquí algunas compras que entran sobre los 3.305 a defender al precio, y en los mapas de liquidaciones de The Kingfisher tenemos aquí liquidez en los 3.435.